Bienvenido a una lección sobre cómo escribir ecuaciones. Seguiremos las pautas descritas aquí para escribir ecuaciones para resolver problemas. El primer paso, leer y entender el problema. Vamos a subrayar lo dado, y el círculo de la meta. Paso 2, forma una estrategia para resolver el problema. Paso 3, elija una variable para representar la cantidad desconocida. Paso 4, lee cada palabra del problema y traduce la información dada en una ecuación algebraica. Paso 5, resuelve la ecuación. Y finalmente, paso 6, escribir la respuesta en una oración completa. Entonces, en el ejemplo 1, se nos da el costo de arrendar un nuevo Ford Mustang y $2,311 por un pago inicial. Y el procesamiento de cuota, más $276 por mes. ¿Por cuántos meses se puede alquilar este coche? $10,000. Por lo tanto, vamos a empezar subrayando la información dada, que es el pago inicial es de $2,311. Y el pago mensual es de $276 por mes. Nuestro objetivo aquí es determinar la cantidad de meses que el coche puede ser alquilado por $10,000. El segundo paso, nuestra estrategia va a ser la creación de una ecuación, con el fin de determinar el número de meses que el coche puede ser alquilado por $10,000. Y, ya que la incógnita es el número de meses, para el paso 3, vamos a elegir la variable m para representar el número de meses. El cuarto paso, que desea leer cada palabra en el problema, y traducir la información dada en una ecuación algebraica, por lo que nuestra ecuación va a ser una ecuación de costos, por lo que el coste del alquiler de un nuevo Ford Mustang es de $2,311. Entonces escribiremos 2,311. Más el costo mensual de $276 por mes. Por lo que tendremos más 276, multiplicado por el número de meses, que ahora sabemos es m, y vamos a establecer este igual a 10,000, debido a que estamos tratando de determinar cuántos meses podemos alquilar el coche, si tenemos $10,000. El quinto paso, queremos resolver esta ecuación. Esta es una ecuación básica de dos pasos, por lo que para el paso 1, desea aislar el término variable, sumando o restando. Así que no queremos este 2,311 a la izquierda, así que restaremos 2,311 a ambos lados de la ecuación. Ahora, simplificaremos. Esta diferencia se simplifica a 0, por lo que ahora tienen 276 metros es igual a 7,689. Y ahora, para el último paso para aislar el m, nos dividimos ambos lados por 276. Notificación de la izquierda, esto simplifica a 1m, o simplemente m. Y ahora, vamos a encontrar este cociente. 7,689 dividido por 276, el aviso de como la calculadora nos da la aproximación decimal. Vamos a seguir adelante y vueltas a los, digamos, 3 cifras decimales, por lo que vamos a decir m es de aproximadamente 27,859. Recuerde, m es el número de meses que se puede alquilar el coche, así que aviso como el valor de m nos está diciendo que usted no tiene suficiente dinero para alquilar el coche durante 28 meses. Solo se tiene suficiente dinero para alquilar el coche durante 27 meses, a pesar de que va a pasar un poco menos de $10,000. Entonces, nuestro último paso es escribir la respuesta en una oración completa, que es, puedes arrendar el auto por 27 meses con $10,000. For 27 months with $10,000. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Usted acaba de comprar un nuevo Sony de 55 pulgadas televisión 3D por $1,600. El valor de la televisión disminuye en $250 por año. ¿Cuánto tiempo antes de que el aparato de televisión vale la mitad de su valor original? Así que de nuevo, vamos a subrayamos la información dada y el círculo de la meta. Por lo tanto, la información dada es que el aparato de televisión cuesta $1,600, y que disminuye en $250 cada año. El objetivo es determinar cuánto tiempo antes de que el aparato de televisión vale la mitad de su valor original.
Así, una vez más, nuestra estrategia va a ser la creación de una ecuación, y resolver para determinar el tiempo que tarda el aparato de televisión en un valor de la mitad de su valor original. Y, nuestra respuesta va a ser en años, debido a que disminuye $250 por año, por lo que la incógnita es el número de años. Así que vamos a seguir adelante, y dejar nuestra variable sea igual a y, donde y es igual al número de años. Ahora, el paso 4, vamos a leer de nuevo el problema, y traducir la información dada en una ecuación algebraica. Por lo tanto, usted acaba de comprar una nueva, la televisión 3D Sony de 55 pulgadas por $1,600. El valor de la televisión disminuye en $250 por año. Así que tendríamos menos 250, multiplicado por el número de años, lo que es y. Queremos saber cuándo será igual a la mitad del valor original, por lo que tendríamos la mitad de 1600. Times 1600. Y ahora queremos resolver la ecuación para y. Notaremos en el lado derecho, una mitad de 1600 sería 800, así que vamos a escribir esto como 1600 menos 250 y es igual a 800. 50y equals 800. Siguiente paso, aísle el término variable sumando o restando, por lo que restaremos 600 en ambos lados. Simplificaremos. Simplify. Por lo que esta diferencia es 0, por lo que ahora tiene 250 negativo, y es igual a 800 menos 1.600. Es menos 800. Y ahora, para el último paso, para resolver para y, dividimos ambos lados por 250 negativos. Esto se simplifica a una y, o simplemente y. Y ahora encontraremos este cociente. 800 dividido entre menos 250 es exactamente igual a 3.2. Is equal to exactly 3.2. Lo que significa que se necesita 3,2 años para la televisión en un valor de la mitad de su valor original. En este problema, podemos utilizar el valor exacto para y, porque no estamos haciendo los pagos mensuales, solo estamos hablando de la cantidad de tiempo. Así que de nuevo, para poner la respuesta en una oración completa, la televisión vale la mitad de su valor original. Half of its original value after. Después de 3.2 años. Espero que hayas encontrado esto útil.